Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí de regreso con nuestro invitado esta tarde, Aarón, el licenciado Aarón Arvizu con nosotros. Aarón. Mario. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación, encantado de venir de nuevo. Gracias, sí, estuvo Aarón con nosotros por ahí, un tema muy interesante, nos habló también de cómo proteger nuestro dinero. Yo era un tema, yo creo que más particular, vamos a hablar un poquito de los fraudes interbancarios. Por ahí, en un flyer ahí que les mandamos y una disculpa, pusimos fraudes bancarios, pero ya nos platicarás la diferencia, ¿verdad? Fraudes interbancarios, cosas que pasan a veces pues entre de banco a banco, pues por cometer, me imagino, algunas situaciones no adecuadas, ¿no? Ya nos platicarás, Aaron, de ese tema. Así es, Mario. Y para llevar esta diferencia, un fraude bancario yo creo que se traduce en un fraude que se hace al banco, ¿no? Claro. En donde el banco sufre esa incidencia. Uh-huh. Aquí los fraudes interbancarios, más específico es a las transferencias SPAY, que hacemos como usuarios de la banca en línea para autorizar una transacción. Excelente, bueno, pues interesante que nos aclares ese punto. Bueno, para eso necesitamos los datos de Aarón, su correo electrónico, su página de internet, de su empresa. Y me gustaría leerles un poquito de la semblanza de Aarón para que recordemos su trayectoria. La verdad, tiene mucha experiencia en este tema. Si tienes tú, obviamente, una empresa, un emprendimiento. Qué interesante, Aarón, que nos puedas compartir tu experiencia y hoy para el auditorio que pueda entender, ¿no? Todo este tema tan importante que a veces no valoramos tanto, ¿no? El tema de seguridad. Hasta que nos pasa algo, como decimos el dicho aquí, hasta que, híjole, que se le pasa algo al niño, pues tapamos el pozo, ¿verdad? O muerto el niño, pues tapamos el pozo, a veces en México, ¿no? Tristemente. Pero bueno, Aarón es egresado de la Universidad de Arizona en la carrera de Sistemas de Información. Estuvo casi 11 años viviendo en Arizona, aquí en nuestro estado vecino. Así que, pues, conoce bien entonces la cultura de Estados Unidos, también la cultura de nuestro país en el ámbito de los negocios. Tiene experiencia en diferentes sectores relacionados con las tecnologías de información. Ha finalizado estudios en Estados Unidos como consultor también de empresas. Ha trabajado para las mejores empresas globales en tecnologías de información. Tiene un emprendimiento que ya tienes algunos años, eran de 2015. Sí, a finales de 2015. Híjole, rápido, ¿verdad? Pasa el tiempo, 2015 para acá, que es su empresa que se llama Three Sigma, que su enfoque es ayudar a las empresas a tener una mejor, digamos, área de tecnologías de información, pero sobre todo en el tema de seguridad informática. Así es. Es un tema muy importante y bueno, recientemente me platicaba Aarón que tiene un nombramiento muy importante, que es miembro del comité directivo del Consejo de Seguridad Informática a nivel nacional. Así que estamos hablando con cualquiera, entonces, de temas de seguridad nacional, Aarón, también. No, muy contento, sí, claro. Qué padre, la verdad, ese nombramiento también que tienes y bueno, gracias por estar aquí y pues, ver tu trayectoria. Yo creo que nos puedes aportar mucho al tema de hoy. Pues de acerca de los fraudes interbancarios, yo creo que pues todos hacemos transacciones de manera personal. Yo creo que hoy en día cada día se hacen más transferencias pues en diferentes aplicaciones de nuestras finanzas personales, digamos, pero los negocios no se diga, poco a poco los cheques han ido bajando, obviamente algunos negocios manejan efectivo, etcétera, pero yo creo que la era digital llegó para quedarse y cada día va en aumento, ¿verdad? Así es, y cabe aclarar que ya la delincuencia ahorita se le está nombrando la ciberdelincuencia, ¿no? Y todo lo que sea digital pues va a traer más ese riesgo, ¿no? De ser más en el poder delictivo. Ahora, ¿por qué traemos ese tema? Porque como empresas, tú lo mencionaste ahorita, a lo mejor arriba del 90% hacemos transferencias interbancarias. Y para hacer una transferencia interbancaria necesitas una computadora, un portal web y conexión a internet, ¿no? Y un usuario que la autorice. Pero que hemos visto como tendencia, más que nada, ¿no? Que han ocurrido fraudes interbancarios por errores humanos, por virus, por páginas apócrifas, suplantaciones de identidad, detalles como esos que me gustaría platicar para que la gente esté un poco más consciente de las buenas prácticas y qué hacer y qué no hacer y en qué fijarse, ¿no? No, excelente, Aaron. Pues digo, en tu experiencia, me imagino que ves eso muy común o en el día a día, pues saber de situaciones que pasan. Yo creo que todos pues, nos alarmamos, ¿verdad? Hijo, la pusimos bien, la cuenta estamos checando y a veces checamos 2, 3 veces para saber, pero bueno, ya nos platicarás tú entonces, ¿qué viene siendo ese fraude entonces interbancario? O sea, ¿es cometer algún error a la hora de hacer una transferencia o qué es? A lo mejor no es un error de tecleo, digamos, de que puse mal el nombre, puse mal el teléfono, la cuenta. Más que nada es que alguien hace una transacción sin tu aprobación.
Ok, de repente entonces te aparece un cargo ahí. Digamos que de repente te quitan el dinero, o nos ha pasado casos que nos hablan, nos dicen, no, es que ayer sí tenía dinero y ahora ya amaneció la cuenta vacía, y ven que se hicieron 3 transferencias, que no conocen los destinatarios, y quién las autorizó, pues quién sabe, ¿no? Entonces es más que nada es eso, es hacer una transferencia sin tu autorización y a lo mejor sin tu consentimiento, ¿no? Y sin que te des cuenta, que es donde está el truco, ¿no? Claro. Es donde está la parte que ya no le quiero decir hackers, ¿no? Porque ya ahorita también en mi ámbito el hacker es otra cosa, ¿no? Pero el ciberdelincuente hace todo lo posible para que sea muy transparente, que no te des cuenta y hacer pues el uso más posible del dinero que ya tienes en la cuenta, ¿no? Ok, entonces, bueno, todos somos susceptibles a eso, entonces. Todos. O sea, no es de que, bueno, o las empresas grandes nada más, o empresas pequeñas, no. Todos somos susceptibles a lo Todos, y lo hemos visto en empresas muy grandes, globales, como mencionas tú, es tendencia también, pero también lo hemos visto en empresas muy pequeñas, donde les han quitado 30,000 pesos y casi se caen. Claro, es que es una cantidad importante, depende del nivel, ¿no? Así es. 30,000 para una persona puede ser toda su nómina del mes, o puede ser tus gastos del mes, o mucho más, ¿no? Así es, y ese dinero pues ya no se tiene. También podemos hablar un poquito del proceso de recuperar el dinero, que es lo difícil. Sí, claro, yo creo que también sería interesante. Pero se puede lograr, ¿no? Ok. Demostrando algunas cosas. Imagino que ya nos platicarás ese tema. Sí. Ok, pero entonces, el fraude, pues, híjole, yo creo que muchos de nosotros hemos conocido, escuchado por ahí de situaciones, a lo mejor de algún desfalco, algún movimiento, alguna situación. Pero entonces, se da porque alguien prepara algo, digamos, y lanza, digamos, voy a atacar a esta empresa o a esta persona, o no sé cómo sea, a través de robots, inteligencia artificial, quién sabe cómo sea hoy en día. Pues en realidad, yo creo que un ataque dirigido, que es como se conoce, es decir, yo quiero atacar a principios financieros, es muy improbable. Es muy baja la estadística. Claro. Más bien, se hacen campañas, así como las campañas de marketing, se sacan campañas donde dicen, a ver, vamos a identificar quiénes usan correos de Google, por ejemplo. Y vamos a hacer una campaña de Google donde vamos a meter una liga y de la liga se va a descargar un virus y ese virus va a ocasionar una acción. Ese puede ser una campaña que puedas hacer, una estrategia. ¿no? La otra también, ¿sabes qué? Ya tenemos muy estudiada la plataforma de Scotiabank, por ejemplo, y no tengo nada contra Scotiabank. Y vamos a crear una campaña en Google para que cuando la gente busque Scotiabank, mi anuncio sea el primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo soy un usuario de Scotiabank y en vez de poner en la liga o en el navegador scotiabank.com.mx, pongo en un buscador Scotiabank, entonces lo primero que me sale es ese, no me doy cuenta hacia dónde me redirige a otra parte. Y se parece mucho a la página, digamos. Y se parece idéntica, ¿no? No quiero decir que se parece. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Pongo mi usuario y contraseña, me deja entrar, de repente me saca, me dice que está en mantenimiento, vuelvo a entrar, me pide el token, se lo pongo, pero ya cuando estoy haciendo todo eso, pues alguien por detrás ya está haciendo otra cosa. Entonces es donde ya entra esa parte del fraude que muchos dicen, es que nos dicen a nosotros, ¿no? Es que me sacó el portal 3 veces y luego me pedía el token y todo eso. Pues nosotros pensamos, pues sí, todo eso lo estaba haciendo mientras uno no se daba cuenta, ¿no? Y de esa forma entonces se pueden, pues literalmente vaciar tu cuenta entonces. Sí nos ha tocado casos que no la dejan en cero, digamos que la dejan en ciertos pesos, pero lo curioso también es que la mayoría de las ocasiones se transfieren a diferentes cuentas. O sea, por ejemplo, si tienes 600,000 pesos en tu cuenta y dicen, ¿sabes qué? Vamos a pasar de 100 a 6 cuentas diferentes. Y se van, pues, ¿no? Entonces, es muy raro que se jale todo de un solo jalón. Pues, ¿no? Híjole, pues es delicado. Yo creo que en tu experiencia me imagino que es algo que ves seguido, ¿no? No es algo que pasa. Desgraciadamente, yo creo que por estadística estamos viendo de 1 a 2 casos por mes. Se nos hacen mucho para estar en una ciudad, digamos, no tan grande. Y estoy hablando nomás aquí de Hermosillo, a lo mejor ciudades cercanas, ¿no? No estamos hablando ni de Tijuana, ni de Chihuahua, otras ciudades grandes, que seguro también tienen los problemas, pero nomás aquí, ¿no? Entonces yo creo que más al sur ha de estar más por encima de nuestro número, sí. Y eso lo detectas hasta que el cliente entonces se da cuenta y ya para eso pasaron varias semanas, varios días o horas, no sé. Por lo general son horas o a veces un día, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que a veces no estás atento de tu celular, de las notificaciones, que eso es otro error que sucede, y hasta el siguiente día que dices, bueno, voy a pagar a fulano, entras y ya no hay dinero. Y empiezas a investigar, oye, ¿por qué? ¿Y quién? ¿Y dónde? ¿Y a dónde se fue? Entonces entras entonces al algarabía. Hay otras veces que sí te das cuenta, pero ya es muy tarde. O sea, ya el dinero se fue y tú sabes que una vez que sale de tu cuenta,
recuperarlo es muy complicado, difícil, ¿no? Aaron, digo, y platicaremos un poquito, yo entiendo más adelante de este tema, pero tú nos puedes ayudar a revisar todos esos procesos en la empresa, todas esas situaciones, o capacitar a nuestro personal para que estas cosas se minimicen, o sea. Sí, es una combinación de herramientas y de procesos. Ok. Porque ya haciendo la combinación de las dos, podemos lograr que se eviten todo ese tipo de fraudes o de incidencias, ¿no? Ok. Entonces puedes minimizarlas o tratar de evitarlas, ¿no? Así es. Entonces, porque entonces mucho de lo que me comentas es ese error humano, pues, de alguna manera. Desgraciadamente todavía, y no nada más en fraudes interbancarios, sino en general, una incidencia cibernética, un ciberataque, como se le conoce. Todavía la estadística del año pasado arrojó al 88% de las situaciones suceden por error humano. Okay. Que quiere decir que aunque tengas las mejores herramientas, el mejor software de prevención, todo al pie del cañón, si un usuario no está bien preparado, algo puede pasar. Ok, te llega un correo, recibiste algún contacto, entraste a una página indebida, lo que tú quieras, y todo eso genera vulnerabilidad, digamos. Así es. Okay. O sea, tu riesgo sigue siendo alto, ¿no? Y lo que queremos nosotros es el riesgo bajar. Entonces, el 88% pues es altísimo, ¿no? Es muy alto. Sí. Es muy alto. Entonces, saber, pues, que prácticamente, digo, tenemos ahí, pues, una situación vulnerable, ¿no? En nuestra empresa. Ahora, me gustaría que nos platicaras un poquito algunos casos o situaciones, un poquito para clarificar más o este tema, ¿no? De cómo, lo que pasa realmente ahí en las empresas que tú has visto. Pues mira, el más común que vemos es lo que te platicaba ahorita de que entras a una liga que no es la liga, ¿no? O que es una página que no es la página. Nos toca muy seguido donde el usuario abre una página que parece la del banco o es idéntica a la del banco, pero no es. Otros casos han sido de virus que ya están insertados en la computadora. Nos tocó un caso inclusive recientemente donde el virus tenía ya como 1 mes y medio en la computadora viviendo. No se activaba porque así estaba diseñado, no activarse hasta cierta situación. Y el día que se activó, pues ya hizo uso del portal del banco para hacer una página apócrifa, redirigir el tráfico y hacer todo lo que se tiene que hacer tras bambalinas, ¿no? Otra situación que nos tocó ver es una intercepción del correo electrónico. Que básicamente se utilizan las credenciales o el correo electrónico de un usuario de una empresa para esperar o estar leyendo el correo e interceptar información y esperar el momento indicado para hacer uso de él. En esta situación nos tocó ver un caso donde a un usuario de una empresa tenían el correo interceptado y fíjate qué curioso, llegó de repente un correo y le dice, oye, fíjate que esta factura de ustedes, en vez de pagármela a la cuenta que están acostumbrados, págamela a esta cuenta. Entonces el usuario dijo, está bueno, se la voy a pagar a otra cuenta, se le pagó y se les fueron millones de pesos, ¿no? Porque era una factura grande, ¿no? Y automáticamente un correo y tú ves, pues es muy difícil de detectar eso, ¿no? Digamos que si el correo era de tu proveedor, era principiosfinancieros.com, este era principiosfinancieros.mx. Entonces, a simple vista, no te das cuenta, ¿no? Tú nomás ves principios financieros y dices, sí es, pues, ¿no? Y si es la factura. Entonces, dices, ¿cómo le voy a decir que no? Pero si tú tuvieras un proceso de autorización de alta de cuentas, un proceso para decir, ok, ¿será o no será? O que te diga, oye, qué raro que me estén cambiando la cuenta. Es un proveedor de hace mucho tiempo, le voy a marcar primero. Entonces, y esos procesos son los que la empresa tiene que implementar para prevenir que algo así pueda suceder. Entonces, qué interesante. Entonces, tenemos que trabajar hacia el interior de nuestra empresa con procesos, poner algunos, me imagino, candados, algunas mejoras, capacitar al personal y tener cuidado de esos temas que me dices. Estás hablando ahorita de millones de pesos que por un clic puedes transferirlos a otro lugar. Y fíjate, hace poco me tocó dar una plática de concientización a una empresa y para que veas que sí sirven, ¿no? Hace unos días me mandaron una captura y me dijo, oye, fíjate que este usuario reportó que iba a entrar a esta página, pero mira, es otra página y se detuvo y no lo hizo. Mira, qué bueno. Qué interesante. Y le dije a la persona, está bien, pero revisa de dónde viene, o sea, cómo llegó ahí. Porque hay que tener cuidado. No llegó ahí por azares del destino, ¿no? A lo mejor andaba en otro lugar que lo mandó para allá, pues hay que tener también cuidado, ¿no? Pero de que le sirvió, le sirvió. Al menos dijo, oye, no es. O algo muy raro, ¿no? Y esas pláticas yo creo que nos sirven a todos, ¿verdad? Y en las empresas se quedan esas pláticas también a las compañías para que tengan conciencia y el personal pueda capacitarse y entender sobre todo los factores más críticos, ¿no? De dónde están los ataques vulnerables. Sí, y en esa plática está muy curiosa porque vemos mucho también el tema de
Pues de procesos, pero también vemos el tema de cómo estamos acostumbrados a una estandarización de acciones. De tanto hacer una transferencia interbancaria, por ejemplo, hacerlo todos los días, a veces se te vuelan detalles, ¿no? No te fijas, ¿no? Lo haces en automático y es donde ya caes en esa vulnerabilidad de que algo se resbala, ¿no? Sí, o me tocó empresas, digo, que a lo mejor ciertos días de pago, y está la persona de pagos haciendo muchísimas transferencias, ¿no? Sí. Entonces, pues es vulnerable a todos esos temas. Sí, ¿no? Y entre más hacemos algo, pues a veces caemos en esos errores, ¿no? Es como en la contabilidad, de tanto estar capturando a lo mejor el mismo cliente, el mismo servicio, el mismo concepto, tarde o temprano, algo haces una diferencia, un 3 en vez de un 2, ya te descuadra todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, qué interesante lo que nos dices. Es mucho de prevenir, ¿verdad? Y por ahí platicamos un poquito tras bambalinas. Tú conoces la cultura en Estados Unidos, viviste allá 11 años, la cultura acá en nuestro país. ¿Qué tanto es la cultura similar o no en el tema de seguridad, por ejemplo, o de prevención? Pues mira, de hecho, justo lo que estamos platicando ahorita, el americano o la persona americana está muy acostumbrado a prevenir. Allá el ciudadano americano, para no decirle gringo, vive siempre apostándole a la prevención. Él está pagando toda su vida un seguro, él está pagando protección en su casa, protección de sus hijos, todo está pagando para tener esa seguridad si algún día sucede algo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención de un servicio que pagábamos allá, porque vivía con más personas, pagábamos, creo que eran $5 al mes por el servicio del aire acondicionado. ¿Pero qué consistía? Que tú estás pagando mensualmente esos $5, 2 veces al año le dan al servicio de tu aire acondicionado y si sucede algo, te van a atender con prioridad. Entonces tú, ¿qué quisiéramos aquí? Claro. Le hablamos cada verano, ¿no? Sí. Que venga ya la temporada de calor para que le dé servicio, para que funcione, ¿no? No queremos que no funcione. Ellos allá, voy a estar este chorrito mensual para prevenir, ¿no? El otro caso que te platico y lo platico mucho es el del dentista, ¿no? Nos dicen los dentistas, ven cada 6 meses a hacerte una limpieza, a revisarte, a ver cómo estás para prevenir que algo se te esté formando, ¿no? ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando ya traemos caries, cuando ya traemos algún problema en sillas, algo así, ¿no? Entonces, aquí es algo muy similar. ¿Cuándo nos toca apoyar? Cuando ya suceden. Entonces, queremos prevenir. Desgraciadamente, y esto me lo dijo un psicólogo hace poco, estamos en un área donde el reforzador es negativo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener un reforzador positivo, que es lo que todos queremos, en un positivismo, no reaccionan los clientes o las empresas, lo que sea, cuando algo malo sucede. Hasta que ya pasó, somos reactivos entonces. Somos muy reactivos, ¿no? Entonces, sí lo veo un tema cultural, desgraciadamente. Así es el perfil mexicano, no criticarlo. Sí, la cultura latina, ¿no? En general, pero sí, tienes razón. Sí, somos muy, muy reactivos y preferimos esperarnos a que suceda en vez de pensar hacia atrás, ¿no? ¿Cuándo pensamos en prevenir? Cuando ya nos cae, ¿no? Entonces, a lo mejor una capacitación, un diagnóstico, un plan que le puede hacer una empresa, un proyecto sobre todo, pues puede ser mucho más, obviamente, económico, pues a la larga, que cuando ya hace un fraude de eso. Claro, y nos sucede mucho, nos toca hacer propuestas y dicen qué caro, y luego les hacen el fraude o les pasa algo, hablando de ya un hackeo o algo así, y hacemos la propuesta y dices, pues está más barato que lo que me pasó, ¿no? Entonces, así sucede. Lo vemos muy seguido con los seguros médicos también. Médicos, sí. La cultura del seguro médico a lo mejor no está lo que quisiéramos. ¿Cuándo se llega a necesitar? Pues cuando... Sí, tienes razón. Y el seguro de carro igual, ¿no? Yo le digo a mucha gente, yo no pago un seguro de carro para salir a chocar, o que me lo roben, ¿no? Pero el día que choque, el día que me lo roben, quiero tener esa seguridad de que voy a tener un respaldo, ¿no? De algo. Sí, así es que interesante. Ya hemos tenido también especialistas en tema de seguros y platicábamos ese tema, ¿no? De que muy pocos son los que tienen un gastos médicos, un seguro de vida, un plan de ahorro para el retiro, y todo es prevención, ¿verdad? Son hábitos y empezar. Y tú trabajas, yo creo que mucho con ese tema, ¿no? El tema de la prevención, concientización, de que es importante el tema de la seguridad. Hoy manejamos, pues toda nuestra información está en sistemas, pues hoy facturamos ya en línea, hoy todo está, digamos, nuestros ingresos, costos, gastos, nuestra información contable, financiera, fiscal, está en sistemas, y no se diga la parte, como tú dices, de todo el tema de las transacciones y las operaciones. Y ahorita que lo mencionas, sí es cierto, ¿no? Y ahorita cualquier negocio que tú pongas de México necesita una computadora, un portal, contraseñas y un correo electrónico para operar. Sí. Y me han dicho en las pláticas, porque lo platico, y me dicen, oye, pero una taquería. Mira, la taquería, si es un reciclo, si es una persona física, tiene que declarar impuestos. Y tiene que tener un correo electrónico porque el SAT te lo pide y al menos necesitas una cuenta bancaria. Entonces ya con eso ya
tienes activos digitales que proteger. Así es. No hay más. Fíjate, ahorita platicaremos un poquito acerca de los activos digitales, cómo los tokens, todo eso que tenemos, que a veces hay que cuidarlos también. Pues mira, los casos que vemos más como empresas, sí se ve más en computadoras. Okay. Porque es pues, el instrumento, herramienta de trabajo de la persona que hace los pagos, claro, ¿no? Uh-huh. Pero en el celular, ¿por qué no pasa tanto? ¿O por qué no lo vemos tanto? Porque es una aplicación directa. Sería muy difícil que te redirigiera a otra aplicación y no te dieras cuenta, claro, fuera. Uh-huh. Pero sí ha tocado casos que me ha tocado leer y estudiar donde se ha hecho un hackeo de un celular y se puede robar esa información. Ah, ok. Ya es otro caso, ahí sí ya entras en un tema ya de un hackeo o que te tienen secuestrado el celular o interferido y de ahí sacan esa información. Okay. Pero son muy, muy contados y la operación más común es la computadora. Digo, ahorita nos platicabas, y es cierto, algunos activos, ¿verdad? Hoy en día digitales. Me tocó ver empresas que tienen a lo mejor un bunch así de tokens, porque manejan varias cuentas y tienen 2 tokens cada uno, etc. ¿Todo eso nos protege de alguna manera o no? Esa es una. Y 2, también nos comentabas que a veces es cierto, no tenemos ni un protocolo, ni un proceso, se nos pierden esos tokens y luego ni acceso tenemos a la información, ¿no? Mira, la primera, que se nos protegen, sí nos protegen, uh-huh, porque es lo que se conoce como una doble autenticación. Uh-huh. Quiere decir que tú entras al banco con un usuario y contraseña, uh-huh, que es vulnerable. Uh-huh. Te pueden sacar la contraseña de tu navegador, de tu Excel, de donde las guardes, del papelito, uh-huh, pero todavía tienes el token que te protege, ¿no? Así es. Para autorizar una transacción. Ahora, que es bueno. Muchos me dicen, oye, ¿es mejor tenerlo en celular o físico? Les digo, las dos son buenas y malas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el celular pues lo traes, se te puede perder, te lo pueden robar, hacer uso de ese token, pues sí se puede. Uh-huh. Y el físico, pues, lógicamente también. Inclusive alguien de tu misma oficina pudiera hacer uso de ese token si te das cuenta, ¿no? Porque es físico y nomás lo agarra y lo usas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso recomendable uh-huh, sería tener cuidado uh-huh, de dónde se dejan, uh-huh, no soltarlos, no dejarlos a la luz de que se puedan robar o perder. Porque al final de cuentas, mira, si se hace una transferencia interbancaria uh-huh, que no fue autorizada, pues todos van a voltear a ver a la persona que hace las transferencias, ¿no? Claro. Que tiene el token. Entonces dicen, oye, ¿tú fuiste? No, pues no fui, pero va a ser el único sospechoso, vamos a ponerlo así, si se abre una investigación. Uh-huh. Entonces ahí lo que se recomienda es guardarlos en cajones con llave. Inclusive hay empresas que manejan una doble autorización, uh-huh, donde, por ejemplo, si tú eres la persona que hace pagos y yo soy el director, uh-huh, tú lo puedes autorizar, bueno, tú lo agendas con el token y otro director con su token uh-huh, hace la autorización para que se vaya el pago. Okay. Entonces, digamos que ahí el proceso es como los cheques que llevan doble firma. Uh-huh. Aquí es lo mismo, ¿no? Okay. Pero con 2 tokens. Digo, no todos los bancos lo hacen, pero uh-huh, es una buena práctica, ¿no? Entre más reglamentaciones o trabas pudieran poner uh-huh, para hacerlo, pues mejor, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace o por qué la mayoría no lo hace? Pues porque da flojera, ¿no? Okay. Y todos queremos comodidad. La tecnología nos ha dado mucha comodidad, mucha facilidad. Uh-huh. Pero a la vez yo siempre lo he dicho, entre más facilidad y comodidad, mayor el riesgo. Okay. Por eso es que ahora en el 2023, y ya casi pegándole al 2024, andamos sufriendo este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Cosas que me dicen, oye, es que hace 10 años no se sufría tanto. Uh-huh. Las transacciones o el número de transacciones que había en ese entonces era menor. Pues, claro. Y hace 20 casi ni había, eran puros cheques, ¿no? Uh-huh. O efectivo. Sí, sí. Entonces, por eso hay que cuidar mucho ese proceso de cuidar el token. Okay, porque al final de cuentas va a ser el principal sospechoso si algo llega a suceder. Claro, pues entonces hay que cuidarlos bien, resguardarlos, que sí es cierto, a veces podemos tener descuido y los tenemos por ahí y no tenemos ese cuidado, ¿no? Así es. Y entonces los errores más comunes, ahora nos has explicado varios, pero hay algunos otros que pueden ser errores también. Mira, que hemos visto, y a lo mejor si tú eres una persona ordenada, vas a decir, pero ¿cómo es posible, no? Uh-huh. Yo creo que los primeros casos que nos tocó era hace unos 4 años de este tema. Estuvo muy curioso, ¿no? Porque estuvimos haciendo el análisis, revisando el por qué pasó. Uh-huh. Y curiosamente, pues ya nos encontramos en la computadora de la persona que hacía las transferencias, uh-huh, que sí, se había visitado otra página que no era, ¿no? Uh-huh. Pero a mí se me ocurrió preguntarle a esta persona, le dije, oye, ¿no te llegan los correos de las altas de los usuarios o de las cuentas nuevas? No, es que le llegan al dueño. Uh-huh. Le dije, ¿y el dueño revisa su correo? Pues yo creo que sí. Uh-huh. Ya fui con el dueño y me dijo, pues creo que me llegan ese correo. Pues no había nada. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando seguimos de la cuenta le llegaba a este correo que ya no uso. Pues nos metimos ese correo y ahí estaban todas las altas. Okay. Entonces el banco, ¿qué hace? Te avisa uh-huh, que se dio de alta una cuenta y te da tiempo para reaccionar, ¿no? Claro. Te dice, te doy 30, 60 minutos
para que se dé alta la cuenta. Yo no sabía, yo pensaba en una ilógica que ese tiempo el banco era para validar con Banxico que sí existía esa cuenta y el cuentaviente, ¿no? Pero no, es nada más un lapso que te da para dejarte saber que se dio de alta una cuenta y por si no fuiste tú, tener tiempo de reportarla. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Que muchas empresas o muchos usuarios, los números que registraron para los mensajes de texto, notificaciones o correos electrónicos ya no los utilizan. Fueron dados de alta en un principio, nadie los revisa. ¿Y qué pasa? Cuando te hacen un fraude interbancario, se dan de alta cuentas. Entonces te tiene que avisar, ¿no? Te tiene que avisar por mensaje, por correo electrónico. Entonces, si a ti te avisa y tú no fuiste o la persona no fue, dices, oye, qué raro, ¿no? ¿Por qué me están dando de alta las cuentas? Y me agarras el teléfono del banco. Entonces hay que revisar nuestras altas, donde ponemos ahí, creo que alertas, pones tu correo, tu celular o algún dato. Hay que actualizarlas, digamos. Sí. Ese es el proceso de alta. También el proceso de verificación. O sea, quienes acceden al portal de banca en línea, acostumbrados a estar cambiando contraseñas, usar contraseñas complejas, porque a veces también vemos contraseñas que son demasiado fáciles, ¿no? Entonces, los virus, tanto de extensiones de navegadores como de computadoras, pues prácticamente la adivinan muy fácil, ¿no? Se la ponen muy fácil. Entonces, es lo que hemos visto que sucede. Lo del correo electrónico que platiqué ahorita, eso hemos visto 3 casos hasta ahorita, no han sido muchos. Pero ahí lo que hemos visto han sido tanto malas prácticas del uso del correo electrónico, pero también no tener un buen sistema de correo electrónico que te pudiera haber protegido de eso, ¿no? Entonces, bueno, son varios todos los errores que pasan, Aaron, y situaciones. Yo creo que pues no queremos que nadie nos pase, como esos seguros, ¿verdad?, que compramos pues, para no usarlos, o el seguro que nos decías que compramos ahí del aire acondicionado. Qué interesante, fíjate, no sabía que existían esas pólizas. Pero bueno, aquí en ese tema también es importante entonces prevenir, más que lamentarnos en algún momento. Entonces, quisiera que nos digas algunas recomendaciones puntuales, Aaron, si nos está viendo aquí pues, algún emprendedor, algún empresario, o de manera personal, quieras aprender cómo poder proteger de alguna manera tu dinero un poco más. Perfecto. Mira, yo creo que voy a empezar con las notificaciones, que es lo que estaba platicando ahorita. El tener siempre el correo al día de la persona que lo pueda revisar. ¿Por qué le agrego donde lo pueda revisar? Porque a veces se da el correo muchas veces del dueño, cuando se da de alta la empresa que empieza solo a operar y al final de cuentas al camino de los años cambia la persona que hace los pagos, ¿no? Entonces, si esa persona cambia, también estar al tanto de cambiar ese correo para que esté al pendiente, ¿no? Al igual el número celular, para que si llegan mensajes también está al pendiente de eso, ¿no? Es una. La otra, que si no está a la par o fuera la criticidad número 1, tener a los empleados bien concientizados o bien capacitados. ¿Por qué quiero decir capacitados? Muchos van a decir, oye, si usar la banca es fácil. Sí, pero no darte cuenta de lo demás es donde está lo difícil, ¿no? ¿Cómo darte cuenta que sí es la página correcta? ¿Cómo darte cuenta que el proceso que estás viviendo es diferente, ¿no? Eso lo platico mucho, porque a veces me dicen, oye, es que la página me sacaba porque decía que el portal está en mantenimiento. Y yo les digo, oye, si la página en realidad está en mantenimiento, ¿cuándo lo hace? ¿Lo hace en las horas laborales o lo hace en las noches? Llegan avisos a veces por correo. Se va a entrar una ventana de mantenimiento a la 1 de la mañana y tú dices, pues ni lo pelo porque nadie va a hacer transferencias de esas horas, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 años usando la banca y nunca me saca por mantenimiento en horas laborales y de repente un día me saque y me dice por mantenimiento, digo, qué raro, ¿no? Porque no es lo mismo que me saque porque se me fue al internet. Ahí sí ya es otro boleto, ¿no? Ya es un problema de tu internet. Así es. Entonces, eso, si ya tienes un proceso estandarizado o muy conocido y de repente algo te cambian, decir, oye, qué raro. Ser un poquito más curioso en indagar, ¿no? En ver. La otra es si pueden invertir en herramientas. ¿Cuáles 2 herramientas recomendamos? O bueno, 3 voy a decir, ¿no? La primera es un muy buen antivirus, porque el antivirus te puede prevenir de que algo se instale en la computadora y haga mal uso de ella, ¿no? La segunda es el firewall, que es el dispositivo que se te pone o que más bien te protege entre el internet y la computadora o la red, pero casi todos los firewalls tienen una peculiaridad o una función que es bloquearte las páginas o filtrarte las páginas malas, o que tú puedas poner reglas de qué páginas entran y cuáles no. Lo recomendamos porque así ya puedes prevenir de que nomás entren a las páginas que puedes, que debas acceder. Y la tercera, un buen correo electrónico, porque el correo electrónico ahorita, fíjate la estadística,
dice que el 91%, el 91% de las incidencias de este tipo empiezan por un correo electrónico. Okay. Pero si no tienes un buen correo electrónico que te haga un buen filtrado de lo malo contra lo bueno, pues por ahí puedes empezar mal. Fíjate, a lo mejor una pregunta muy obvia, pero para nuestro auditorio, ¿qué es tener un buen correo electrónico? Porque todos tenemos a lo mejor alguno por ahí de alguna marca en particular o alguna empresa de esas. No, más que nada, como los correos empresariales, existen los correos normales de alojamiento que se le dicen, que son correos que te entregan junto con la página de internet, que es un correo limpio, se le dice. Okay. ¿Por qué limpio? Porque no tiene ninguna facultad de protección, vamos a decirlo así. Entonces ahí te llegan un montón de spam, de no deseados, ligas que no quieres abrir o que no debes de abrir. Entonces no hay una protección o un nivel de protección que le puedas agregar. Existen otras empresas que lo ofrecen como Microsoft 365, como Google, como Rackspace también, que sí te ofrecen ese nivel de protección. Entonces sí quiere decir que ya el correo que te llega te va a llegar limpio. Ya está más filtrado. Digamos. Está filtrado, te filtra los adjuntos, que sea un adjunto que sí es bueno. Si te manda una liga en el correo, te puede decir, oye, ten cuidado, no la abras o no te la manda. Sí, algunos sí es cierto, me ha tocado que llegue alguna leyenda. Así es, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un buen sistema de correo a uno que no. Ok, muy bien. Entonces, esa es otra recomendación. Y lo de las pláticas de concientización, que también las ofrecemos dentro de la empresa, esas sirven mucho, como lo platiqué, el tener a la persona bien capacitada. Y ya serían las principales, ¿no? Porque no hay otra combinación. O sea, para usar la banca, a lo mejor podemos agregarlo del token, de tenerlo protegido. También, si lo quieren traer en el celular o en físico, pues ya sería decisión de la persona que está encargada. Pero sí hacerle saber a esa persona, tú eres la encargada que va a traer esto. Pues, ¿no? Es responsable, sí. Sí, es un tema delicado. Digo, yo no soy experto en ciberseguridad, pero sí me toca ver procesos de administración, procesos de control interno, etcétera, en las empresas. Y sí, como bien dices, a veces pues no tenemos todo bien definido, todo un proceso, ¿no? En las empresas desde pues quién es encargado de cada etapa del proceso. A lo mejor hay una persona que hace poquito de todo y a veces es juez y parte en algunos temas. Híjole, pero bueno, hay que revisar todos esos temas porque siempre el tema de los recursos, el dinero, pues es algo muy importante. Y curioso, ¿no? Y ya a veces nos ha tocado clientes que ya han vivido o han pasado por esta mala experiencia que dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener una sola computadora que no la va a usar nadie, no van a tener correo electrónico, nada, nomás se va a usar para la banca. Nomás para eso. O sea, ya están llegando a ese punto de tener ahí un robotito dedicado nomás para hacer transferencias, ¿no? Porque ya no quieren volver a vivir esa experiencia. Claro. Entonces, hasta una computadora dedicada para eso, que no se use para nada más, ¿no? Sí, casi que es lo único que va a hacer, pues, ¿no? Ni la toquen. Pues, ¿no? Sí. Pues fíjate, pero bueno, pasó por alguna experiencia y pues tomaron decisiones. Yo creo que, pues bueno, aquí es animar mucho a nuestro auditorio el día de hoy que pues bueno, no esperemos, ¿verdad?, hasta que se dé alguna situación, sino poder prevenir, tomar conciencia, capacitar a nuestro personal y tomar conciencia de todas estas recomendaciones que nos está dando aquí Aarón. Son muy importantes y claves, ¿verdad?, para que cuidemos mejor nuestros recursos de nuestra empresa. Así es, sí. Pues bueno, Aarón, me das esas recomendaciones y algunas cosas. Me gustaría, aprovechar ahorita lo que nos queda de este segmento y un poquito el siguiente, nos platicaras un poquito cerca de tu empresa. O sea, uno de los temas de seguridad es ¿verdad? Pero me imagino que ves muchos más temas, abarcas un poquito más amplio algunos temas. Sí, pues mira, la cuestión aquí es garantizar la operación de la empresa. Y toda operación tiene que ver con información o con tecnología. Entonces, lo que queremos hacer es proteger esos activos digitales que puedan afectar a que tu operación no siga laborando o no siga funcionando, ¿no? ¿Por qué lo ponemos así? Porque todos ahorita necesitamos de sistemas para operar, para registrar, para capturar, para vender, para hacer envíos. Necesitamos de correo electrónico, necesitamos de equipos de cómputo, necesitamos de estos archivos que aunque digan tenemos un solo Excel y en ese trabajo, pues el día que no lo tienes, ¿qué va a pasar, no? Entonces vemos mucho el tema preventivo de cómo hacer que la empresa pueda seguir funcionando, ¿no? Y estar siempre alerta de eso, pero también vemos la parte remedial. ¿Por qué? Porque aplica mucho la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal tarde o temprano, ¿no? Entonces, preparamos también a las empresas para que tengan lo necesario para poder reaccionar efectivamente, ¿no? Que si necesitan seguir laborando por un desastre, una desgracia, una incidencia, que tengan ya las herramientas necesarias para poder prender un switch y decir, en 2 horas sigo operando, ¿no? Y también nos platicabas un poquito muy interesante el tema, todo lo que realiza tu empresa, que es Three Sigma, por ahí aparece pues tu información, correo electrónico, la página de internet, que es ayudar a las empresas a que
pues puedan seguir operando, o sea, que no se queden, digo, me ha tocado, ¿verdad? Que los bancos a veces sí, se quedó sin sistema y no se puede hacer nada, ¿no? Sí. Y cerrada la sucursal, ¿no? Pero yo sé, pero eso puede pasar a cualquier empresa pequeña también, ¿no? Sí. Entonces nos ayudas a ese tema también, entonces, a las compañías. Sí, básicamente eso, muchos me dicen, oye, ¿cuánto cuesta? Les digo, pues, te tiene que ver tu operación, qué tienes, cómo la manejas para decirte, mira, en esto consistiría. Como un diagnóstico, digamos, una evaluación, un levantamiento, digamos. Levantamiento, diagnóstico, análisis, todos le ponen un nombre diferente, pero básicamente es un reconocimiento de cómo opera la empresa y cómo interactúa con la información para poder decirte, mira, tus puntos débiles son estos, esto necesitas hacer. Y nos ha pasado desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. Traemos, gracias a Dios, buenas alianzas con marcas que nos permiten abarcar ya todo el ciclo, ¿no? El ciclo es desde que comienza la información hasta que ya se pasa a papel. ¿Por qué a papel? Porque ya estamos ofreciendo también certificaciones de ISO 27001, que es el de seguridad, de PCI CERT, que es cuando ya autorizas con pagos de tarjeta de crédito. Y ya podemos llegar a esa parte, ¿no? Hemos apoyado también empresas en el ISO de calidad, en la parte de seguridad que te pide una partecita, también los hemos apoyado en eso, ¿no? Entonces ya podemos contribuir a una empresa que pudiera lograr ese camino, ¿no? Les digo a muchos, va a ser un camino a llegar. No creas que vas a decir, ahorita lo hago todo y ya, no. Tienes que ir paso a paso, ¿no? Porque no puede llegar un ISO 27001, un decir, si no tienes un proceso de activos digitales o de resguardo de activos, ¿no? Porque de entrada, si traes ese ISO, te va a tachar todo, ¿no? Entonces no puedes llegar a ese nivel. A lo mejor te toca verlo en otros ISOs de calidad, que es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si no tienes esos procesos bien establecidos, pues no tiene ni caso meterte ese ruedo, ¿no? También estamos ofreciendo las famosas pruebas de penetración, que se escucha mal, pero en realidad es ver qué tan vulnerable es la empresa hacia el exterior o también del interior hacia el exterior, ¿no? Porque ahí es donde ya estás probándote para ver cómo andas, ¿no? Qué interesante eso, pues saber cómo estás en temas de todo, de tu seguridad de información, de tus recursos, de todo, ¿verdad? Sí, y muchas veces, fíjate, también me he dado cuenta que hay empresas que por ser muy pequeñas tienen miedo a acercarse. Como que yo creo que se encogen un poquito en decir, a lo mejor, o no me va a pasar, o yo creo que eso nomás lo necesitan los grandes, ¿no? Pero no, aquí sí yo les puedo decir que es para todos, ¿no? Y ese camino avanzar, yo creo que toda empresa, tarde o temprano, lo va a tener que recorrer. Yo sí veo este camino de aquí a 10 años que hacia allá va, ¿no? Es tendencia, ¿no? Es la tendencia entonces que todas las empresas vayan trabajando en ese tema, ¿no? Y qué importante, digo, acercarse a profesionales que te ayuden a que puedas ir trazando ese plan o que llegues a esa meta, ¿no? De tener un poco más segura o blindada tu compañía, ¿no? Y mira, como lo platico mucho en las pláticas, ¿no? Y pongo esta comparativa y te va a hacer sonar. ¿Por qué una empresa ahorita necesita esto? Les digo, oye, pues si yo esto lo hubiéramos ofrecido en el 95, ¿qué tanto usábamos una computadora o el internet? Era muy poco, ¿no? La otra también. Una casa ahorita, tú la adquieres y estás desesperado por poner alarma y cámaras, ¿no? Si yo hubiera tenido una empresa de alarma y cámaras en el 95 también, nadie me hubiera comprado. No se usaban, o nomás las empresas grandes tenían, la delincuencia era menos, todo eso va cambiando, ¿no? Y va evolucionando. Y va evolucionando, claro. Ahorita, desgraciadamente, no quiero decir que los hackers o los ciberdelincuentes son más habilidosos que los que queremos proteger, pero sí van muy avanzados, ¿no? De hecho, un dato que traigo y te lo puedo decir porque ya está comprobado es que la afectación monetaria que hubo en el 2022, el año pasado, se esperaba que iba a suceder en el 2027. O sea, nos está diciendo la estadística que vamos 5 años atrasados, ¿no? O con atrasos. El ¿no? tema de protección. De protección, sí. No, pues es mucho. Es mucho, la verdad. Entonces, nos está ganando, entonces. Y estoy hablando globalmente, ¿no? No más de México. O sea, global. A nivel mundial, entonces, va adelantado 5 años. 5 años nos llevan los cibercriminales. Wow, entonces, bueno, te animo de verdad a que te protejas, a que de verdad te acerques a expertos, que te acerques aquí a Aarón, que pueda ayudarte, a que primero pues conozcas tu situación, cómo estás, tu vulnerabilidad, capacitas a tu personal
Y este tema lo empezamos a ver, un tema importante, el tema de la prevención, Aarón. Así es. ¿Algún comentario? Digo, estamos por la parte ya cerrando el programa. ¿Algún comentario final que quieras comentar en nuestro auditorio? No, pues doy las gracias por la invitación, pero también los invito a acercarse. No la piensen mucho, no tengan miedo. No tiene nada de malo tener una opinión externa o tener ese análisis que dices tú. Lo hacemos con mucho gusto y sin costo. Y se pueden dar una idea de cómo están parados, ¿no? Perfecto. Sí. Aarón, pues no, muchas gracias. Nos tenemos ya que despedir. Y bueno, por ahí pueden contactar a Aarón en su empresa Three Sigma, su página de internet, threesigma.mx. Su celular también aparece en pantalla. Aarón, pues bueno, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros para compartir con nuestro auditorio más principios financieros que le ayuden a mejorar su economía y este tema tan importante del fraude interbancario. No, Mario, gracias por la invitación. Nada, pues nos vemos. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios financieros con Mario Lizola.